Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tal y como lo anunció el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, la presidenta de la República, Xiomara Castro, convocó al Consejo de Seguridad y Defensa para este miércoles 24 de agosto en Casa de Gobierno, con la vigente ley, la cual contempla que los titulares del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, así como el fiscal general, integren la reunión pese a que el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Poder Legislativo para reestructurar ese órgano de seguridad. No obstante, dicha propuesta de ley se enfrentó a una seria oposición durante su discusión en el hemiciclo legislativo por parte de nacionalistas, liberales y Salvador de Honduras, que solicitaron tiempo para analizar dicha normativa, la cual tiene como principal cambio que los presidentes del Congreso y la Corte y el Ministerio Público ya no formen parte del Consejo y su lugar lo tomarían el Canciller de la República, el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República. Desde el fin de semana, el gobierno, mediante un comunicado, señaló que la presidenta de la República, Xiomara Castro, estaría tomando la decisión de convocar al Consejo o no, y su respuesta la dio a conocer la mañana del lunes, cuando en una carta la mandataria expresó que bajo el firme compromiso de asegurar la defensa y la seguridad del Estado hasta alcanzar el bienestar general y la convivencia armónica, les convoco a sesión oficial el miércoles a las 2 de la tarde en el Salón Constitucional del Poder Ejecutivo. El asesor presidencial Manuel Zelaya precisó que existen algunas instituciones que permanecen paralizadas debido a que el Consejo de Seguridad y Defensa no se ha reunido. En ese sentido, la gobernante se vio orillada a tomar esa decisión pese a que aún está vigente la normativa que consideran mantiene al legislativo y judicial subordinados al ejecutivo. Sin embargo, la nueva ley generó polémica en distintos sectores y algunos consideran que es una normativa similar a la implementada en Nicaragua, pero las autoridades sostienen que lo que se quiere es desmontar las leyes que dejó la anterior administración. De su parte, la diputada del PSH, Maribel Espinosa, expresa que la nueva ley del Consejo de Defensa y Seguridad es un instrumento jurídico que requiere de una amplia discusión en el Congreso Nacional y no se pueden dispensar sus 3 debates porque deben asegurarse que no se incurra en los mismos excesos del gobierno anterior con la vigente ley. Por otro lado, el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, manifestó que la ley tiene cosas buenas, como por ejemplo separar al presidente del Congreso y Corte Suprema, y eso no permitía que se tuviera el balance de poder de separación de poderes, pero sostuvo que se debe de tomar en cuenta las posturas de cada una de las bancadas. Es importante recordar que el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, reconoció que la Corte no es necesario que integre el Consejo de Seguridad. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Hoy es 23 de agosto del 2022. Vamos a abordar varios temas. La presidenta Xiomara Castro ha convocado un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Los liberales han emitido un comunicado que un momento le voy a dar lectura. Y también más adelante vamos a hablar sobre la elección de la Corte. Entiendo que hoy las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada van a escoger sus representantes y eso ha generado, pues, en los diferentes sectores polémicas. Los abogados el fin de semana fueron a votar para que Mario Urquía y una señora, otra abogada, sean los representantes en esta comisión de evaluación para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abogado Germán Leicelar, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias Raúl, y bueno, como siempre, aquí agradeciendo la invitación y esperando poder, pues, siempre dar algún rayito de luz para todas las dudas que están emanando de todas las situaciones que se viven en el país. Gracias. Gracias a usted también, don Gilberto Ríos, es analista, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Buenos días, Raúl, buenos días, compañeros de panel. Bueno, una alegría estar acá, sobre todo por el momento que está viviendo el gobierno de la República y la necesidad que hay de esclarecer muchos puntos de vista y bueno, las agresiones que estamos sufriendo también, ¿verdad? Como gobierno, ¿verdad? Y como país, ¿verdad? Por parte de los mismos sectores que nos llevaron a esta situación. Gracias, Raúl. Muy bien, gracias a usted, el abogado y criminalista, el abogado Carlos Padilla, bienvenido.
Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Germán, Gilberto. Gracias por la invitación. Hoy pues estamos acá para debatir este importante tema que tiene en vilo al país en relación al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde se ha propuesto una reforma a esta ley por parte del Poder Ejecutivo, que está pronta a discutirse en el Congreso Nacional, y esperamos que con el debido debate se puedan filtrar todos los puntos que han causado resquemores dentro de las diferentes facciones políticas para que finalmente pues esto lleve a una conclusión feliz para el país y que podamos ir poco a poco enterrando este montón de diferencias que tienen al país convulsionado de una u otra forma para que Honduras salga adelante, que es lo que a todos nos interesa. ¿Qué dicen los liberales en ese comunicado, Edith? Si sos tan amable, por favor. Bien, acércame eso. Bien, ahí. Comunicado, Partido Liberal de Honduras, el Consejo Central, sobre proyecto de ley sobre defensa y seguridad que en los últimos días ha generado un álgido debate político. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada liberal en el Congreso, en la comunidad nacional e internacional y a los medios de comunicación plantea lo siguiente. 1. El Partido Liberal deja establecido que el proyecto de ley sobre defensa y seguridad no ha sido votado hasta el momento. Por tanto, nadie puede señalar que uno u otro partido representado en la Cámara está en contra de aprobarlo, tal como malintencionadamente lo han estado haciendo algunos líderes del oficialismo. 2, dice el comunicado de los liberales, el Partido Liberal estima necesario explicar que lo que ha ocurrido hasta ahora es que en la última sesión del Pleno celebrada el miércoles pasado, el oficialismo solicitó al Pleno que el proyecto de ley se le dispensara 2 de los 3 debates, propuesta que no logró mayoría simple para su aprobación. Tercero, en la votación la mayoría de los diputados han considerado que debe prevalecer la norma general contenida en el artículo 215 de la Constitución, que establece que ningún proyecto de ley será definitivamente votado sino después de 3 debates efectuados en distintos días. 4. Dada la relevancia de este proyecto ley para la vigencia del Estado de Derecho, el Partido Liberal estima que la deliberación política al respecto debe ser profunda y aboga porque en el debate participe activamente la sociedad hondureña destinataria de los efectos jurídicos derivados de las decisiones que toman sus diputados. 5. Si bien el Partido Liberal tiene una valoración positiva de ciertos artículos de la ley, igual que otras fuerzas políticas representadas en el Congreso, al Partido Liberal le llama la atención algunos otros enunciados, razón por la cual precisa que haya una discusión amplia en el Pleno del Congreso. El Partido Liberal reitera que está abierto a discusión transparente de este proyecto de ley y de otros que la Presidenta de la República considere necesarios para ponerle fin al pasado oscuro, siempre que se funde en la Constitución de la República y busque fortalecer el desarrollo social y económico de Honduras, así como profundizar los principios democráticos. Tegucigalpa, 22 días del mes de agosto del 2022, es el comunicado de los liberales, que obligó a la presidenta Xiomara Castro a convocar al Consejo de Seguridad y Defensa con la vigente ley y no hasta aprobar la nueva en el Congreso. ¿Don Germán? Bueno, yo diría que la necesidad, pues como bien lo dijeron, muchas partes del gobierno han estado paralizadas debido a la falta de iniciativa de tomar la convocatoria correspondiente. Pero bueno, más allá de eso, creo que es importante que señalemos algunos puntos importantes que tienen que ver con todo el contexto que estamos dando. Quiero agradecer la compañía de los compañeros de panel, a quienes saludo también, como lo hicimos en un inicio, y me llamaba mucho la atención de lo que estaba diciendo Gilberto hace un rato, sentirse atacados, los señalamientos hacia el gobierno, etcétera. ¿Y saben cuál es la grave preocupación que a mí me alberga? Y la digo aquí nuevamente, que ese siempre es el escenario. El gobierno siempre está siendo atacado de una u otra manera. Entonces, ese ambiente de desconfianza que ha sido alimentado, que ha ido creciendo cada vez más y más, yo insisto, debe romper en algún momento. No somos enemigos, podemos tener diferencias, pero tenemos que sumar. Porque mira qué interesante, cada vez que ocurre una temática como la que estamos señalando y que se abre este debate profundo, político, público, álgido, como se dice, la oposición es una maravilla.
Siempre la oposición tiene la palabra perfecta, tiene el señalamiento adecuado, todo es maravilloso cuando somos oposición, pero en cuanto nos convertimos en gobierno, se acaba la magia y empiezan los ataques, empieza la desconfianza. Entonces, siento que debemos centrarnos un poco en toda la temática, pero tratando de ver de qué manera empezamos a proporcionar herramientas para que la ciudadanía tenga una confianza en las personas que nos gobiernan, porque lo vuelvo a repetir, ¿de qué me sirve a mí atacar al gobierno actual o al gobierno anterior cuando ya ganaron una elección y están legitimados para gobernar? Son los que van a dirigir los destinos de la nación y a ninguno de los 9 millones de hondureños nos conviene que un gobierno fracase. Entonces tenemos que encontrar esa cohesión ciudadana, entender que las discrepancias tienen que manejarse como sumatoria y no como división. Esa sería mi primera intervención, Raúl. Gracias. Abogado Padilla. Bien, comparto con Germán lo que ha establecido en cuanto a que debe de darse una congruencia entre el discurso y la acción. Que cuando se es oposición y se proponen diferentes cosas, ofertas de campaña, etcétera, cuando llegamos al gobierno, independientemente del partido que sea, porque como bien apuntaba el abogado Leicelar, esto es la historia de siempre. O sea, siempre el oficialismo pasa a ser la víctima antes de haber sido oposición. Entonces aquí se trata de buscar consensos, no de generar divisiones. Y me parece muy oportuno el comunicado del Partido Liberal en el aspecto cuando citan el artículo 215 de la Constitución, y espero que esto marque un parteaguas en la historia legislativa del país para romper con esta mala práctica que se ha venido haciendo desde que yo tengo memoria, la famosa dispensa de los 2 debates, porque precisamente los debates para aprobar y votar una ley tienen su razón de ser, y es crear un debate sano para filtrar tanto las incongruencias legales como las cuestiones sociales, como las diferencias políticas que puedan darse en un proyecto de ley. Entonces el dispensarlo simplemente hace que las cosas se hagan mal porque se hacen a la carrera. Y la propuesta per se de dispensar los 2 debates es inconstitucional, porque el artículo 215 ya lo establece, que ningún proyecto de ley será votado definitivamente sin antes haber hecho 3 debates en 3 diferentes días. Entonces tenemos que romper con esa mala práctica, porque ya de por sí hemos arrastrado un mal histórico, independientemente del partido que se trate, que en el Congreso no somos representados muchas veces por las mejores personas en los aspectos de conocimientos académicos, legales y otro montón de cuestiones. Entonces hay que darle el suficiente elemento digestivo a los proyectos de ley para que sean entendidos, para que sean bien votados y que no lo hagamos a la carrera simplemente por presiones políticas. Y ahí comparto lo que estableció ayer en un Twitter la doctora Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras, cuando ella pues, dijo que siente que esta convocatoria es de alguna forma un exabrupto. No lo dijo con esas palabras, pero sí, porque nada costaba pues, el hecho de esperar, pues, igual lo dijo el diputado Ramón Barrios, esperar a que esta ley fuese dictaminada, que el PSH lo único que se había opuesto en su momento es al asunto de la dispensa de los 3 debates, porque consideran que esta, al igual como debe ser considerado cualquier proyecto de ley que sea sometido a conocimiento y votación de la Cámara, tiene que ser ampliamente debatido y discutido para poder ser votado y aprobado o improbado en todo caso. Don Gilberto. Bueno, primero comentar lo que decía Germán sobre, y aclaro que no le digo abogado porque somos amigos desde niños, ¿verdad? Y de familia. Somos familia. Sí, somos familia, prácticamente así es. Entonces, con Germán tengo digamos, una observación, digamos. No es lo mismo ser oposición cuando se viene de sectores populares, cuando, bueno, las circunstancias específicas, ¿no?, en las que nosotros nacimos con un golpe de Estado, y no es lo mismo estar en el poder cuando se es un sector oligárquico también, ¿verdad?, que es lo que nosotros enfrentamos, a tomar, ¿verdad?, el poder político del país y luego enfrentar estos sectores que son más fuertes que el Estado de Honduras, ¿verdad?, y que tienen penetrado al Estado de Honduras. Entonces la correlación de fuerza no es la misma, pues no es exactamente la misma proporción. Y vemos cómo los alineamientos frente a estos proyectos de transformación del Estado
afectan sectores, por tanto el tema de la armonía es casi imposible, ¿verdad? Usted no puede avanzar en el país quitando privilegios a sectores sin que esto genere algún grado de escozor o de problema, ¿no? Y lo que tuvimos por 13 años, bueno, en general durante todo el modelo neoliberal, es un sistema económico, un sistema político que crea clase privilegiada, ¿verdad? Que eso es evidente, ¿verdad? En el tipo de economía que nosotros tenemos, que crea un sector de élite, ¿verdad? Que todos sabemos además que se apropió del sistema de justicia, por ejemplo, del país. Luego sabemos también ya con claridad que se coludió con un sector importante del narcotráfico, del crimen organizado, que creó redes para saquear el Estado de Honduras durante esos 13 años y que se apoyó en sectores de la policía y el ejército justamente para hacerlo. Y que todo el aparato de justicia del país y el aparato también de seguridad respondía a esos intereses. Entonces, ¿qué Estado hemos encontrado, ¿verdad? Un Estado completamente a la medida, pues, de los intereses de una élite corrupta, ¿verdad? Que tenemos en nuestro país. Entonces, no es lo mismo ser oposición digamos, en condiciones democráticas o ser gobierno en condiciones democráticas. Cuando le ponemos aquí el elemento de clase, a qué sectores estamos representando, pues sí, realmente marca una diferencia. Yo estoy de acuerdo que durante este tiempo, pues, se ha señalado lo que fue la herencia del gobierno anterior, y dentro de poco ya no se va a poder señalar, pues, porque ya es una responsabilidad del Estado, del gobierno que ha asumido. Pero yo creo que se explica también con matemáticas simples, ¿no? Es decir, ver cuál ha sido el presupuesto y la situación económica con la que recibimos, ¿no? Y cómo esto se ha podido ir subsanando realmente poco a poco. Al momento hay bastantes hitos en el gobierno de Xiomara que reflejan cuál es la actitud, cuál es la voluntad, hacia dónde se quiere avanzar, primero en el desmontaje de lo que llamamos nosotros la narcodictadura, y luego el restablecimiento del Estado de Derecho, que en términos muy generales, ¿verdad?, es devolverle la institucionalidad al país, y luego avanzar en una ruta que no sea neoliberal, sino en una ruta de lo que planteamos nosotros como el socialismo democrático, que obviamente también asusta a otros sectores, y que, dada esta campaña permanente, ¿no?, que ha habido contra el Partido Libertario y Fundación desde su nacimiento, ¿verdad?, crea temores en sectores conservadores. Y yo creo que lo que se expresó la semana pasada en el Congreso Nacional fue el alineamiento de los sectores conservadores de derecha, porque el Partido Liberal de Honduras es un partido de derecha, el Partido Pino es un partido de derecha, el Partido Salvador de Honduras es un partido de centro derecha, el Partido Nacional es un partido de extrema derecha. Entonces lo que hubo fue un alineamiento de los sectores de derecha tratando de tener, ¿verdad?, un proyecto con la cocora de que, bueno, ahora nosotros vamos a concentrar el poder y que esto es lo mismo que el gobierno, comparando un gobierno que representa sectores del narcotráfico con un gobierno que fue y que es además todavía apoyado popularmente, ¿verdad?, por una amplia mayoría de la población. Entonces esas asimetrías, esos anacronismos también que se están queriendo utilizar para juzgar al Partido Libertario de Fundación y el gobierno de la presidenta Xiomara, me parece que pues hay que contextualizarlos para no caer en errores. Está invitado el presidente de la Corte y el fiscal general de la República a esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Herman cree que van a asistir o qué mensaje enviarían si ninguno de los dos o alguno de ellos no acude a la reunión? Bien, más allá de no tener una bolita mágica para definir si irán o no irán, pues pienso que a la hora de la hora deberíamos, porque es una convocatoria, es un órgano existente, hay una ley que lo ampara y quiero coincidir en algunos temas con Gilberto, que ya aclarábamos. Sí. Definitivamente el tema de las élites, el poder corrupto y todas esas cosas son realidades que han estado sistemáticamente presentes en el país, eso sin lugar a dudas. Ahora, sin embargo, yo quisiera que le diéramos un mensaje a la nación de por qué temerle o no temerle a un socialismo democrático. Te hago una aclaración sobre el PINU. El PINU es socialdemócrata en sus estatutos. Yo soy miembro del mismo, pero volvemos a la temática. Mira, cuando hablamos de socialdemocracia o cuando hablamos de legalidad e institucionalidad, ese es el grave problema que tenemos en el país, que tenemos algunas cosas terribles
como la concentración de poderes que se dio en el gobierno anterior, no solo en este tema de la Ley de Defensa y Seguridad, sino que, no sé si coincide, Gilberto, que a través de PCMs, pum, pum, se fue concentrando toda una función estatal, lo cual es totalmente impropio, definitivamente, y no se puede defender. Sin embargo, creo que lo que preocupa a la nación, y lo digo con respeto, no con el ánimo de atacar, sino que con el ánimo de construir, que pareciese que simplemente cambiamos de metodología, y eso es lo que asusta a algunas personas, que pareciese que pasamos de algún tipo de acciones dictatoriales a otro tipo de acciones dictatoriales, y claro, cada quien defiende sus creencias y sus ideas de cómo sacar adelante al país, lo cual es válido. Pero la pregunta es, ¿por qué no logramos un proyecto político como sociedad hondureña en donde todos digamos, ¡hey, qué bien! Aquí vamos en una dirección. ¿Por qué cada proyecto político tiene que estar mal visto por un sector y bien visto por otro sector? Yo creo que eso debe llevarnos a una profunda reflexión porque, amigos, Raúl, el país no da para más. El país no puede seguir entrando en estas confrontaciones, en estas descalificaciones, en donde vamos a definir quién es el ganador y quién es el perdedor en una cuestión electoral, cuando a la hora de la hora, si hacemos un análisis global de todo el proceso democrático de la última década, de la anterior y la otra, sumando los últimos 40 años, saben que el único ganador ha sido los políticos y el único perdedor ha sido el pueblo, lamentablemente, hasta este momento. Y por supuesto, por eso insisto, debemos encontrar elementos sólidos para encontrar un proyecto político que nos una. Quiero cerrar solamente con esto para meter elementos sobre lo que estamos tratando. Analizaba lo del proyecto de ley y quisiera señalar cosas muy puntuales. Primero, miren, se habla de la presidenta. Me parece que más allá de que haya determinados argumentos e incluso algunos entes de la Real Academia dicen que si bien no es apropiado, es adecuado usar la palabra presidenta, debemos recordar que la palabra presidente es una palabra que define a un ente que preside y que no es ni varón ni mujer. Podemos llamarla presidenta, pero en una ley no deberíamos decir la presidenta porque entonces estamos haciendo una ley para que solo haya presidentas. ¿Ah? El día que venga un presidente va a haber que cambiar la ley. No, yo creo que es impropio. Repito, lo digo con todo respeto solo por señalamientos. Tal vez se le puede poner a quien ostente la presidencia del país, para que sea genérico y que no sea de ninguna manera de género de alguna. Otro tema que me parece, y no soy experto en materia, pero siento que se mezclan conceptos como defensa y seguridad que no son lo mismo a mi criterio y que creo que se le debe poner atención en el proyecto. Tercero, bueno, ya lo había dicho, no creo que la ley deba ser solo para cuando haya una presidenta. La mezcla de conceptos, siento que hay muchos puntos en donde se hacen descripciones que no son claras y que pueden generar confusiones acerca de lo que es el rol de este ente. Luego, define en algunas partes algunas temáticas que parecen definir delitos. Creo que hay que cruzar eso con el Código Penal porque la ley no debería definir delitos per se. Tú que eres penalista lo puedes aclarar mejor que yo. Luego, me parece que hay que valorar muy bien esta figura de presidente ejecutivo porque me da la impresión de que si no se maneja adecuadamente, se puede estar creando una paralela a lo que es la presidencia del país y se pueden concentrar poderes que tal vez no es la intención, pero que puede abrir una puerta que no deberíamos abrir, a mi criterio. Siguiente punto, se habla de la figura del procurador, incorporándola aquí, y me parece que no debería tener ninguna injerencia porque tiene una función muy particular que no debería involucrarse en esta ley. Siguiente aspecto, que la definición que están manejando respecto a conceptos fundamentales de la ley me parece que no están desarrollados con la especialización que requiere una ley tan importante para el país, y creo que esas son las cosas que se deben tomar en consideración antes de la aprobación. Entonces, llama poderosamente la atención que se haya tratado de quitar los debates
cuando la ley tiene cosas tan sencillas como digo, yo sin ser un experto en materia de defensa y de materia penal, veo esos elementos y cierro con este comentario. Una ley de defensa y seguridad nacional debe ser algo que sirva para diseñar estrategias de prevención, combate, investigación y sanción de toda conducta delictiva y que obviamente involucre a cualquier ente gubernamental que tenga injerencia en ese tipo de cosas. Nada más. Y siento que esto se va un poco más allá de esta definición que acabo de dar. Ese sería mi comentario actual. Dice el abogado Carlos Chectur, buenos días a Gilberto, a Germán y a Carlos. Yo sí considero que la Corte Suprema de Justicia debe estar en ese consejo, ya que en aras de la seguridad se ha violentado constante y sistemáticamente los derechos y garantías de los ciudadanos. El representante de la Corte, bajo el ideal de la independencia de poderes, debería ser el contrapeso en ese consejo a la hora de dictar acciones en temas de seguridad. Abogado Padilla. Bueno, no comparto con el colega Chactur ese tema porque acertadamente es una de las cosas que yo alabo del proyecto de ley que se invoca la separación de poderes. Porque, ¿qué sucede? Si yo tengo, compañeros, Raúl y de la audiencia, en la misma mesa, sentados, a los titulares de los 3 poderes del Estado, y encima tengo al ente encargado de ejercer la acción penal pública, y son de una u otra manera subordinados a quien preside el Consejo, que es el titular del Poder Ejecutivo, y eso se lleva a votación, los temas que ahí se discuten. ¿Qué pasa si de una de esas resoluciones, uno de esos actos del Consejo, surgen ilícitos que sean perseguibles penalmente? ¿Con qué imparcialidad va a dirigir la investigación y a emitir los requerimientos el fiscal si él fue parte de la discusión? Estuvo en la mesa de votación, por tanto debería de excusarse de conocer. Y como el contenido de esas reuniones es secreto, según lo dictamina esta ley y la anterior, entonces, ¿cómo va a conocerse la información en todo caso? ¿Verdad? 1. Y 2, si está el presidente de la Corte, también debería excusarse de conocer porque él es parte y subordinado del Consejo. Y ahora, yéndonos más al fondo, yo pregunto, si el presidente de la Corte, en las votaciones y en los derivados de los actos discutidos en el Consejo, es parte de un ilícito penal, viendo nuestro sistema como es de vertical, ¿qué juez va a tener la voluntad, las agallas, la garantía de la estabilidad laboral de someter al presidente de la Corte Suprema de Justicia a un juicio penal? Por favor, o sea, sabemos que nuestro sistema no da para eso. Entonces no tiene que formar parte de ello. Sí alabo, por ejemplo, la inclusión del canciller, porque es quien dirige, junto con el Poder Ejecutivo, la política internacional, y eso tiene mucho que ver con el área de la defensa. Entonces, está bien la inclusión del canciller. Me parece que el procurador de una u otra forma puede jugar un papel importante porque es el abogado del Estado. Así es. ¿Verdad? Entonces, sí, considero que debe estar presente y él no entra en conflicto de intereses al estar presente ahí, como sí lo entra el presidente de la Corte y el fiscal general. El del Congreso no veo en realidad cuál es la función que pueda tener, porque cualquier insumo que pueda darse para una reforma, alguna ley derivada de cualquier acción que se proponga dentro del Consejo, simplemente él va a conocer por medio del secretario del Congreso Nacional el proyecto de reformas que se envíe por parte de iniciativa del Poder Ejecutivo o del Consejo mismo mediante una resolución colegiada. Una estructura que alimenta. Es correcto. Así es. Entonces no tiene razón de formar parte de, y aparte también que violenta el principio constitucional de separación de poderes. Ahora, sí quiero disentir con Gilberto en unas cuestiones de las que él estableció al principio, que más allá del Partido Nacional, que sí tiene sus razones para patalear, para oponerse a esta cuestión, por diferentes razones. Una, porque ellos fueron gobierno 12 años, entonces lógicamente van a defender todo lo que hicieron a capa y espada. Eso es normal, es normal. Pero me parece que la base de la oposición a la votación en su momento, tanto del PINU como del PSH, el Partido Liberal,
no se debió a cuestiones ideológicas, sino a cuestiones de respeto al principio constitucional de los 3 debates, ¿verdad? Por lo menos así lo estableció el Partido Liberal y así lo estableció el PSH. Porque en este momento, si bien es cierto, como acotaba Gilberto, Libre nace de las revueltas causadas por el golpe de Estado, de los sectores populares, esto y lo otro, ya siendo gobierno, ya no solamente representan sectores populares, representan a más de 10 millones de hondureños. Entonces ahí yo creo que el discurso lo debemos de filtrar en ese sentido, porque ya no son la presidente o el gobierno de los sectores populares, son el gobierno que conforma el Estado de 10 millones de hondureños. Entonces ahí tenemos que verlo de una manera bien amplia, ¿verdad? Y el otro tema es que, como bien decía Germán, hay que definir los conceptos de defensa y seguridad, porque defensa se entiende todo aquello que va proclive al cuidado de las fronteras marítimas, terrestres, aéreas del Estado de Honduras. Y seguridad es toda la parte de, bien llama, la seguridad interna del país, ¿verdad? Entonces, ya definido eso, entonces se pueden entender muchos conceptos que la ley establece, pero que para quien la lea prima facie y no conoce esos conceptos, queda como en el aire, ¿verdad? Bateando. Entonces es necesario, como cuando uno hace una tesis, una monografía, ponerle un marco referencial, un marco contextual y decir, se entiende por esto tal cosa, se entiende por esto tal otra, para que no queden esos vacíos a interpretaciones antojadizas muchas veces cuando haya que recurrir a la ley para, ya sea validar un acto o para invalidar un acto, ¿verdad? Sin duda. Y en cuanto a la parte del secretario ejecutivo, que ya está dictaminado en la ley y que he escuchado como bandera de lucha que dicen que va a ser una mujer, que sea hombre o mujer es indistinto, la verdad. A mí me interesa que sea una persona capaz, la que esté ahí, ¿no? Sí no entiendo en realidad por qué establece que hay que refrendar los nombramientos del Poder Ejecutivo en cuanto al director de inteligencia, director de la policía militar, del Estado Mayor. No entiendo por qué los debe refrendar el secretario ejecutivo, si es un mandato de la presidenta, o la presidente, perdón, que tiene libre elección de propuesta y remoción de esos cargos, pero no sé cuál es el espíritu de refrendarlos, en realidad. Sí. Pero ahí está en la ley, y eso es un punto que debe de acotarse para que sea objeto de una explicación oportuna por parte del proyectista. Sí, me dice don Pedro Arquero, escribe algo. Persona que preside algo y, en una república, jefe de Estado. Por su terminación puede funcionar como común en cuanto al género. Correcto. Él, pleca la presidenta. Género 2, 1 y 3. La designación de la presidenta interina logró aplacar la tensión. Una publicación del Clarín de Argentina. ¿No, Gilberto? Sí, bueno, primero les voy a comentar por qué presidenta, ¿verdad? Porque atropella la Real Academia Española, que es como la dictadura del castellano. Sí, no, sobre todo porque esto viene de los sectores sociales, de los sectores populares. Se acuñó, ¿verdad?, lo de trabajar el tema de género desde el lenguaje, porque el lenguaje también contiene mucho de cultura, de opresión, de agresión, ¿verdad?, contra sectores en general poblacionales, minorías, y en este caso las mujeres son la mitad de la población mundial, ¿no? Y, yo creo que más. Más, sí, de hecho, sí. Son más mujeres que hombres. Pero no en todas partes. Fíjate que en Cuba, por ejemplo, hay más hombres que mujeres, de hecho. Hay 51% de hombres, o sea que no en todas partes. Por eso es que no me atrevo a asegurar, bueno, ¿verdad? Okay. Pero sí, yo les pido que si no logramos comprender el tema, digamos, porque no venimos de la misma raíz, si hagan una concesión, ¿verdad? Los sectores populares siempre quieren visibilizar a las mujeres. Hoy ya me están diciendo las compañeras, mira qué panel más masculino, por ejemplo. Son detalles, ¿verdad? Sí. Son detalles. Pero a la larga sí transmitimos un mensaje que representa desgraciadamente nuestra cultura, que es sumamente machista y patriarcal. Entonces, todas las formas que intenten excluir a las mujeres o invisibilizarlas, ¿verdad?, no van a ser posibles en un gobierno de una mujer, ¿verdad?, que además viene apoyada por sectores populares y por sectores de mujeres organizadas. Entonces, si no comprendemos el tema, yo sí les pido, les ruego la concesión, ¿verdad?, que se le llame presidenta. Pues eso no es, digamos, un atropello a los derechos de la Real Academia. Gilberto, ¿me daría solo un sí, previo? Claro, por supuesto.
como lo decía yo, no hay ningún problema. Incluso la misma Real Academia ha dicho, presidente, presidenta, usémoslo. La cuestión es la reforma. No después. queremos dividir, pero si es una ley, no puede quedar como la Correcto. presidenta. Correcto. Usemos un término que sirva para hombre o Universal, mujer. ¿Por universal. qué? Porque después va a venir un cabeza caliente y va a decir, no, entonces tiene que haber una presidenta. Hay que cambiar la ley porque era para mujer, no para hombre. ¿Me explico? Sí, Nada más. Creo que en el argot popular y en las presentaciones y en todo lo que hagan, llamémosla presidenta, no hay problema, pero no en una ley porque es para siempre. Sí, El otro tema, Gilberto, con respeto, claro. ¿verdad? Es que a la luz de esta cuestión de los atropellos que apuntan del lenguaje por cuestiones de género y todo, se han cometido atrocidades como aquella cuestión del ellas y todas esas cuestiones del lenguaje inclusivo. Son manifestaciones sociales, yo tampoco las compartía y generalmente tenemos un rechazo porque además el lenguaje debe ser universal, ¿no? Correcto. Entonces, y tenemos ciertos prejuicios, pero vienen de luchas populares, yo lo acepto porque vienen de sectores que realmente necesitan ser visibilizados, incluidos, que han sido eternamente marginados. Y entonces, claro, yo tengo esa sensibilidad también porque ha sido mi quehacer, por supuesto. Pero si te fijas en una cosa, eso solamente ocurre con el español. Porque, por ejemplo, con el inglés, ¿cómo vas a hacer eso? O con el alemán, con Sí, el... pero o sea, miren, no se puede. Mira, cerrando ese tema, porque yo estoy totalmente de acuerdo. No puedo venir aquí a abrir el programa diciendo que rompamos divisiones, que nos unamos y que te diga, no digamos tal cosa. No, eso no tiene sentido. Me estaría dando con la piedra en los dientes. Es un asunto, como bien apuntabas, de universalidad de la ley. Claro. Que tiene que ser algo La ley tiene que ser universal. atemporal. Y estoy totalmente de acuerdo en que usemos lenguaje inclusivo y que cada quien tenga derecho a expresarse. Solamente creo que sí es importante que le expliquemos a la gente que no es por cambiar una letra que vamos a incluir a las personas en la sociedad, es un trabajo mucho más profundo que eso. Y si el idioma ayuda, bienvenido, hagámoslo. Pero luchemos por la verdadera inclusión, ¿verdad? Y yo creo que un término y en una ley, repito, no debería quedar exclusiva para una mujer porque estaríamos haciendo lo mismo, ¿va? Sería como decimos machismo y hembrismo, ahí no creo que valga la pena. Bueno, pasando a otro tema. No, lo otro yo insistir, ¿verdad? Yo, Germán, sí te digo, no puede haber armonía en este gobierno. Sinceramente yo quisiera, ¿verdad?, que se pudiera desarrollar la política con más espacios de diálogo, más diálogo sincero, pero aquí se están representando intereses fuertes, ¿verdad?, por parte de la élite. Entonces, si nosotros queremos correr el país un poquito para acá, enfrentamos una gran cantidad de intereses de esa élite, ¿verdad? Sin duda. Esas generalizaciones algunas veces nos hacen daño también cuando vos decís, por ejemplo, los políticos han ganado, bueno, los representantes de esa élite, ¿no? Porque hay otros representantes de sectores populares y de otros sectores políticos que no ganan, o que no ganamos, pues. Yo tengo 43 años y nunca he trabajado para el gobierno, por ejemplo. Y, ya somos dos. Vaya, bueno, ahí está. Yo no me salgo, pero bueno, solo fue una experiencia. Pero me entienden que nosotros yo no trabajo para una empresa privada, ni para un banco, por ejemplo. Yo no represento esos intereses como la mitad de la gente que trabaja ahí en los partidos tradicionales, ¿verdad? Son representantes de grupos económicos y ellos han representado esos intereses, profundizado esos intereses del Estado. El Estado se ha encargado prácticamente de enriquecer esa élite y luego, ahora, cuando nosotros queremos socializar un poco más la riqueza, distribuir un poco más, desconcentrar, ¿verdad?, el poder, nos encontramos con esos intereses y entonces por eso la bulla de los grandes medios de comunicación corporativos, la cocora del comunismo, la resistencia al cambio, o sea, todos esos elementos pues están contemplados, pero también ¿con qué nos enfrentamos? Con la tergiversación de la verdad, con la difusión de mentiras, de titulares tendenciosos, de toda una política comunicativa que te estigmatiza al gobierno y que prácticamente te lo hace ver como un gobierno pues un gobierno donde no es la presidenta la que manda, porque también como está dentro de la lógica machista, sino que quien manda es Mel, ¿verdad? Un gobierno que no ha hecho nada en 7 meses, que es peor que el gobierno del Partido Nacional. O sea, eso es lo que repiten los medios de comunicación hegemónicos, ¿verdad? Entonces, contra ese tipo de campañas nos tenemos que enfrentar donde no hay análisis, donde no hay razón y muchas veces donde no hay ética ni pudor, ¿verdad? Entonces, por eso es que va a ser imposible avanzar en la transformación del país sin que surjan estas campañas. Fíjate una cosa, Gilberto, que has mencionado el tema de las cocoras como en 3 veces. Sí. Y yo ayer casualmente le escribí a Raúl, cuando estaba tratando el tema aquí en el foro,
no tuvo chance de leer el mensaje, pero él se acuerda, donde le dije yo, me parece irrisorio el tema de que el Partido Nacional utilice como espantapájaros el asunto de Nicaragua. Es decir, vamos como camino a Nicaragua. ¿Y qué dice? Frases célebres que todos conocemos. Cuando usted tenga dudas sobre algún argumento, simplemente remítase a la historia. Y yo pregunto, ¿cómo fue la relación del gobierno de Juan Orlando Hernández durante el tiempo que estuvo con Nicaragua? Íntima. No sé si fue el único presidente de Centroamérica que fue a la toma de posesión de Ortega. Sí. Bueno, fue el único. ¿Y dónde están ahorita asilados o refugiados un buen número de exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando que esta nacionalidad les han dado? En Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que estamos criticando? ¿La casa que les ha dado albergue? Por favor, o sea, hay que tener congruencia entre el discurso y la realidad. Sí, ¿sabes qué es lo que sucede? Es que volvemos a la temática. Escupimos y cae, ¿va? La gravedad existe, ¿va? Y entonces volvemos a una temática donde ya tenemos una situación sistemática que ha venido dañando el buen desarrollo de cualquier gobierno. Mira, Gilberto, que por ejemplo con lo que tú decías, mira, no puedo estar más de acuerdo contigo en que deben haber cantidades de personas que tienen las mejores intenciones. Claro. y que como tú bien lo dijiste, es un tema de inclusión. Vaya, yo soy el primero que te diría, mira, basta con que la reglita que tenemos la subamos de una manera en que los derechos mínimos que tenga cualquier persona, que el que menos gane en la sociedad, porque la igualdad esa que algunos predican, no la vamos a obtener porque no somos iguales, pero debe haber una regla en la cual el que menos gane en la sociedad tenga salud, dignidad, tenga claro, educación y dignidad humana. Esa es la base fundamental. Pero fíjate que, discúlpame hacerte una acotación ahí, y fíjate que lo comentaba con mi hermano nos comentaba el otro día, o sea, haciendo un análisis desde otra perspectiva, que las diferencias salariales en los países desarrollados no son tan marcadas como aquí, ¿verdad? Aquí hay 30 veces un salario mínimo, 20 veces un salario mínimo, allá son por porcentajes, ¿verdad? Entre un trabajo técnico, un trabajo profesional, un 30% más, un 40%, aquí ganas 2000% más. Entonces, desde la escala salarial establecida en el país, ya va generando una sociedad de clases y de diferencias y de privilegios también. ¿Sabes cómo se llama eso? Sí. Administración, y ese es el grave problema que tenemos. Administramos los recursos de manera absurdas, tanto en el Estado como en la empresa. La distribución de la riqueza es absurda. Por ejemplo, vaya, retomando el tema que te decía, yo creo que es importante que le digamos esto a la gente. ¿Qué es una socialdemocracia? Es un Estado que de alguna manera controla de manera eficiente el funcionamiento de la sociedad, dándole los elementos para que haya una distribución y una justicia social más clara, pero quedemos muy claros. ¿Cuál es la base detrás? Un capitalismo, pero no un capitalismo absurdo. Pero ahí te atajo una cosa, porque en realidad, bueno, yo tengo mi opinión obviamente de la socialdemocracia, y la socialdemocracia se mueve de la derecha a la izquierda, en realidad, en dependencia del contexto donde esté, ¿verdad? Es correcto. Y los lugares donde la socialdemocracia ha sido más beligerante o ha logrado transformar más, es donde ha habido más clase obrera organizada. Por ejemplo, Suecia, por poner un ejemplo, ¿no? Y educación. Es también, el ejemplo principal. Pero exactamente, es el ejemplo principal, pero miremos cómo lo hizo. No lo hizo en el éter, lo hizo con luchas obreras, lo hizo sin lugar a dudas, con valores y con contradicciones, por supuesto, pero la socialdemocracia en nuestro país, por ejemplo, el caso del golpe de Estado, y discúlpame que vuelvo a utilizar el Pino de ejemplo, en el golpe de Estado el Pino se dividió exactamente a la mitad, ¿no? La mitad de su asamblea votó a favor del golpe y la otra mitad en contra, ¿verdad? Yo conozco también esa historia. ¿Cómo fue eso? ¿Fue directo? Sí, fue directo porque... Y ahí, No. o sea, la votación, pues, yo no estoy increpando, no estoy diciendo si es bueno o malo, yo estoy diciendo... Se partió. Sí, se partió en dos. Entonces, hay un sector que se identificó, digamos, con la resistencia, claramente, ¿verdad? Y hay otro sector que se identificó con el golpe, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que la socialdemocracia puede ser justamente de izquierda y de derecha, pues. Entonces, y habían grandes compañeros, ¿verdad? Y compañeras que venían de la socialdemocracia del Pino, y hay otros que, bueno, ahí los mirábamos todos los días en los foros defendiendo a Micheletti, ¿verdad? Y a los militares. Entonces, claro, esas indefiniciones ideológicas nos causan problemas, porque por eso es que eso de centro-derecha y centro-izquierda,
Bueno, ya vimos los alineamientos. Centro tirando hacia aquí, centro tirando hacia allá. Sí, pero ustedes decían como, no podemos hacer el análisis ideológico. Bueno, pero si lo vemos desde la perspectiva ideológica, fue la derecha la que votó en contra de la reforma de la ley, ¿verdad? En su escritorio hay una montaña de papeles. Las paredes están cubiertas de tapas de revistas enmarcadas y todo tipo de recuerdos. Hay una enorme zapatilla de Shaquille O'Neal junto a cascos de fútbol americano, cinturones de boxeos y otros artículos deportivos dispersos por todos lados en la oficina del magnate en la Trump Tower. Mucho antes de incursionar en la política, a Trump le encantaba coleccionar cosas. Es un hábito de toda la vida que, conjunto con sus descuidos, su tendencia a ignorar las reglas y su caótica partida de la Casa Blanca, tras negarse a aceptar su derrota electoral, desembocaron en una investigación y que plantea extraordinarios retos políticos y legales. El recién allanamiento de su casa en Mar-a-Lago en busca de documentos de sus años en la Casa Blanca fue una medida sin precedente en contra de un expresidente que se da por descontado volverá a postularse a la presidencia. Las autoridades no han revelado qué contenían exactamente las cajas que llevaron, pero el FBI dijo que recuperó una cantidad de documentos, incluidos algunos que podrían causar daños excepcionalmente graves a los intereses de Estados Unidos si son revelados al público. No está claro por qué Trump se negó a entregar los documentos confiscados a pesar de reiterados pedidos de que lo hiciese, pero su tendencia a ignorar la ley de archivos presidenciales que estipula cómo se deben manejar esos archivos está bien documentada a lo largo de su gestión como presidente. Acostumbraba a romper documentos que luego tenían que ser pegados con cintas adhesivas. Documentos oficiales que normalmente son entregados al Archivo Nacional se mezclaban con objetos personales en la residencia presidencial. Este ha sido un informe para la entrevista. Bien, continuamos. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, la señora Gabriela Castellanos, aseguró que la nueva ley del Consejo de Defensa y Seguridad creará un monstruo político omnipotente, policíaco, que recurre al terror para imponer una dinastía de poder absoluto. A propósito de la ultraderecha. Pero es que de la ultraderecha. ¿sabe? ¿Ultraderecha? Sí, la verdad es que ¿sabe? Gabriela ha salido con unos posicionamientos sumamente reaccionarios, ¿verdad? Que, bueno, se ha vuelto una vocería de la embajada norteamericana y sobre todo de esta embajadora Dogu, que nos preocupa mucho su presencia. A mí personalmente me preocupa mucho su presencia en el país, porque es una experta en desestabilización, en golpes de Estado. Su nivel de injerencismo es inaceptable, ¿verdad? Ya ha llamado la atención muchas veces, ya ha sido llamada la atención muchas veces por el canciller de la República. Y esta es una ficha de la embajada, ¿verdad? Y lo más triste, Repítame eso. que Gabriela Castellanos es una ficha de la embajada. el CNA es financiado por la embajada. Pero además es financiado contradictoriamente por nuestros impuestos. También. ¿Verdad? Eso es súper ofensivo, ¿verdad? Porque tenemos un instrumento ahí que es de los gringos que nosotros pagamos para que nos ataquen. Es contradictorio. Y sus posiciones son sumamente conservadoras. Esa manifestación, señora Gabriela Castellanos, su Twitter y su contenido es inaceptable, ¿verdad? No sé con qué autoridad moral, desde qué púlpito, desde qué... Usted no ha sido electa por nadie, ¿verdad? A nivel de político, como para manifestarse en esos términos en contra del gobierno. Si quiere levantar perfil haciendo oposición, pues así es bien fácil. Yo no la vi surgir de ningún proceso social ni nada, sino la contrataron pues en una ONG y ahora asume todo el discurso ese conservador de estos sectores que quieren todavía controlar el país. Entonces sí, un llamado de atención, porque al fin de cuentas es funcionaria pública nuestra, digo, del pueblo, ¿verdad? Yo no soy parte del gobierno. Y me parece que totalmente desatinado, ¿verdad? Y bueno, siempre en la línea del CNA, ¿no? Que tiene una agenda y una estrategia norteamericana y de control y de crítica al gobierno. Yo quisiera apuntar, Raúl, un tema. Que, a ver, consejos de defensa y en temas de seguridad tiene, me atrevería a decir, casi cualquier país del mundo, ¿verdad? Prácticamente Casi todos. cualquier país del mundo.
Sí. Y están más o menos entonados en el mismo, o quizás más profundos, dependiendo del tipo de gobierno que tengan, de lo que tiene nuestra ley. Ahora bien, yo siento que la crítica que le viene generalizada en este aspecto no es a la ley per se, en lo que apuntaba Gabriela Castellanos, sino que a una percepción generalizada del asunto de quienes ocupan los cargos que de una u otra forma van a integrar este consejo. ¿Nepotismo? Es correcto. Okay. Es correcto. Porque si yo tengo de secretario privado a mi hijo y tengo de ministro de Defensa a mi sobrino, hombre, digo, no me parece lo más correcto, ¿verdad? Cosas buenas que parezcan malas. Es correcto. Pero es una perspectiva, discúlpame, es una perspectiva, o sea, José Manuel no representa a un banco, Héctor no representa al narcotráfico. Distintamente, no es indistinto, porque está bien, bueno, tal vez yo no comparto el tema de que sea familia, ¿verdad? Se mira mal. Pero hay personas capacitadas que tampoco tienen que ver con el narcotráfico. Ellos cerraron mucho su círculo de confianza también porque vivieron una experiencia que es más allá de traumática para la familia, es para el país, ¿no? Es un problema de seguridad, ¿no? O sea, los invadieron en la casa ametrallándolos para llevarse al presidente secuestrado, siendo presidente, ¿no? Y ellos tienen, pues obviamente, confianza en su familia. Bueno, ¿verdad? en el gobierno del doctor Reina, estaba el doctor Reina. Mario Reina era jefe de gabinete. Jorge Arturo también. Jorge Arturo estaba. Es que indistintamente quién lo haga, Raúl, el gobierno que ha sido hecho no es correcto, no lo valida. No, pero eso, yo con él sí comparto, después que te dé un golpe de Estado, ¿en quién vas a confiar? Sí, es un tema de confianza. Y el presidente Hernández también tenía todo. No, claro, es que yo no estoy diciendo que porque que fulano lo hizo era correcto y que este es incorrecto. En todo escenario donde se dé este tipo de cuestiones es incorrecto. Eso no debe hacerse. Va en contra de la doctrina de la formación de un Estado. Porque yo debo de gobernar con los ciudadanos más capaces, no con mi familia, ¿verdad? Eso es indistinto que lo haya hecho Juan Orlando, el doctor Reina, que lo haga Xiomara, o quien sea que venga, eso no debe darse, porque tenemos ciudadanos capaces, ciudadanos letrados, que no tienen necesariamente que ver con el narcotráfico o con los bancos. Si me permite, yo creo que es un punto interesante, pero ya basta en el sentido de si lo hizo o el otro. Esa es una cosa que no debe seguir ocurriendo, que como lo hizo aquel, yo también lo hago. Correcto. No, simplemente debe cesar, uno, porque no se ve bien y porque al final genera conflictos de intereses y es lo que genera toda esa percepción. Mira, por ejemplo, lo que tú decías, ahora agarro la palabra por lo que decís del misil, pero mira, todavía estoy completo. ¿Ya te recuperaste? Tiene chaleco abajo. Todavía estoy No fue completo. con mala intención. ¿verdad? No, y mira, yo te lo voy a extender más. No se dividió el Pino, se dividió el Claro, país la sociedad, completa, la exactamente. sociedad completa. Las familias. Yo te puedo decir, como miembro del Pino, y bueno, tú conoces a mi padre, Claro, por supuesto. la ideología socialdemócrata, nosotros la tenemos, la conocemos Claro. y creemos en ella. Habrá muchas personas dentro del Pino que no tienen ni la más remota idea de lo que es, aunque estén en el Pino. Correcto. Y como seguramente habrán miles de personas en Libre que no tienen ni la más remota idea de lo que es también. Claro. Entonces, al final no se trata de que te anotaste en una lista. No, si no conoces, no sabes en qué estás. Entonces, ese sería el primer señalamiento que yo te daría. Luego, lo que tú mencionabas, que es fundamental. Tú decías, yo no soy miembro del gobierno, no soy funcionario, y eso es fundamentalmente importante por una sencilla razón, ¿no? Eso nos extrae de un entorno que nos permite tal vez opinar incluso con más libertad, porque cuando ya estás involucrado y estás metido ahí, te jalan el aire, te jalan el hilo, etcétera, de cosas. Pero volvemos a la temática. Cuando hablaste de Suecia, Suecia es un país espectacular, ¿ah? Por ejemplo, tú sabes, la educación allá, existen escuelas privadas. Claro. Pero curiosamente, no deja de estar el Estado ahí. Como todos los países desarrollados, Mira, el sistema público es sólido. Para decirlo de una manera tonta, ¿sabes cómo funcionan las escuelas en Suecia? Como una franquicia.
¿Ah? El Estado te franquicia la escuela, pero te supervisa y te salís un poquito del renglón. Te quitan la escuela y se acabó. Son estados fuertes. Porque son estados fuertes. Ahora viene la parte importante, que eso es fundamental. Una sociedad socialdemócrata no la vas a construir porque el PINU tenga estatutos socialdemócratas o porque Mel Zelaya, la presidenta o presidente Xiomara lo diga, porque todo eso tiene que venir de una construcción social, una educación, una cultura, una conducta generalizada que no la vas a adquirir por ósmosis. Es un trabajo arduo y como tú dices, no es lo mismo salir de una oposición que viene de las masas de más bajo nivel en la escala social, por así decirlo, que es terrible, ¿verdad?, que tengamos que decirlo, porque eso no debería suceder. La dignidad humana, que es el fin esencial del Estado y que es el fin fundamental para lo cual existe una Constitución, aquí se le ha pasado por sus partes a todo mundo, lamentablemente, y disculpen la expresión, pero es que es terrible que manejemos eso. ¿Y sabes con qué quiero concluir? Principalmente una élite, ¿verdad? Sí, pero... mira, es que las generalizaciones... No. Es como cuando decís los políticos. No, es que no es eso. Pues, estamos de acuerdo... Ahí podemos ver quiénes son los principales beneficiados. Es que estamos de acuerdo que hay élites, pero vamos al punto. Esa élite está presente en todos lados. Incluso en Libre, incluso en los nacionalistas. Sí, no, te lo digo. En Libre tenés ministros que vienen de ser, ¿cómo se llama? Mira, dirigentes estudiantiles. Yo te lo digo. En Libre tenés ministros que vienen de ser dirigentes Yo no te digo que no. Gente que viene de la lucha popular. Yo no te digo que no. No representan bancos, no representan sectores Gilberto, privilegiados. Pero no por eso los hacen los más idóneos. El punto... No, pero me refiero a que por lo menos no representan sectores de élite. Eso es lo que... Sí, no, para que no hagamos generalizaciones. Pero al punto al que quiero llegar... No, es que no estoy generalizando para meter a todo mundo en una bolsa. Estoy generalizando para decir que tenemos una clase política, sin mencionar a ningún partido, que ha pertenecido a élites, que ha manipulado cosas y que ha llevado las direcciones de manera terrible para lo que es el desarrollo social del país. Entonces, ¿a qué quiero llevar? Yo puedo confiar en tu criterio, puedo confiar en el criterio de varios de los ministros que me estás señalando, porque puedo tal vez conocerlos y saber que son personas de una pieza, pero tenemos que estar conscientes de que hay personas atrás, moviendo un montón de hilos, donde podés ser incluso un mamotreto de uso que te van a utilizar en un momento y te pueden eliminar. Entonces, eso es un peligro latente que yo creo que si no lo reconocemos y no lo vemos como una realidad, ¿en qué terminamos? Terminamos siendo utilizados para una cuestión que debería ser una ley que simplemente controle lo que habíamos determinado, ¿verdad? Que ya lo había dicho al inicio. Yo hice una revisión antes de venir al programa de los consejos de defensa y seguridad de otros países. Todos los países tienen, algunos tienen incorporada la Corte, otros no, pero la gran mayoría, el 80% de los consejos funcionan con esto. Mira, y lo anoté para que no se me olvidara, con el presidente del gobierno, con el vicepresidente o los vicepresidentes, con los ministros de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Asuntos Exteriores y los ministros de Economía. Esa es la integración de estos consejos en la mayoría de los países. No digo que tenga que ser una regla absoluta, a lo mejor nosotros tenemos una peculiaridad que nos permite incorporar a alguien más o quitar a alguien de ahí, pero vamos al tema. Debemos construir una ley sólida y que no se vaya a convertir en un instrumento político para un grupo de personas. Es inevitable que sea un instrumento político. Es que estamos claros. La justicia no puede ser imparcial. Mira, y en eso también, discúlpame, te voy a hacer una acotación. Adelante. Mira, el Estado, bueno, según Lenin, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que es un politólogo al que hay que regresar frecuentemente, sobre todo si venís de la izquierda, ¿verdad? El Estado es un instrumento de opresión de una clase sobre otra, plantea de manera muy general. Y que los mismos de izquierda lo mataron, qué triste. No, vea, Lenin murió de infarto cerebral. No, perdón, es que me fui por Trotsky, perdón, que era el que estaba a la par de él. No, pero él murió por revisionista. Sí. Que conste. Correcto, ok. Bueno, te digo que... Trotsky vino a dar su vuelta a México antes. Sí, aquí estuvo. Ahí murió. Hasta ahí lo alcanzaron. Entonces, cuando una clase por social... culpa de Frida. Con el martillo. Cuando una clase social diferente, ¿verdad?, a la élite toma el control del Estado,
ese Estado ahora va a ser para oprimir otra clase, en el sentido de que ya no va a representar sus intereses, entonces los tiene que enfrentar. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pues. ¿no? Ahora, Libre es un partido que confunde en ese sentido, porque Libre es un partido policlasista, ¿verdad? Pero tiene sectores de burguesía nacional, clase media, sectores populares, pero no tiene oligarquía. Esa es la gran diferencia. Por eso podemos tener una agenda conjunta en cuanto a transformar el país, que ya no sea de esa élite, desgraciadamente extranjera también, que tenemos en el país, que no tiene arraigo y que se ha apropiado de todos los bienes naturales, que se apropió del Estado, que se ligó al narcotráfico, que se ligó al crimen organizado. Todo eso no es libre. Libre no es crimen organizado, libre no es narcotráfico, y con eso tenemos amplio consenso para avanzar 10 años. Después vamos a tener otros conflictos internos por el tema de clases, si querés, ¿verdad? Sí. Pero es diferente, Germán, no es lo mismo. No puedes ahí es donde te digo yo, tenemos que hacer esfuerzos por no generalizar. Y quiero contestarle aquí también al abogado, ¿verdad? Entiendo que sí. Con respecto a lo de Nicaragua. Miren, hasta el 2018, y aquí está Raúl, que no me deja mentir y que maneja también un sector importante de la opinión pública de nuestro país a través de este programa. Yo recuerdo que antes del 18 de abril de 2018 habían foros televisivos de los más conocidos como este, donde vaya, Fito Facusé venía a decir, miren las condiciones de inversión de Nicaragua, ¿se acuerdan? Era casi era una campaña, parecía una campaña pagada a favor de Nicaragua, era increíble en todas partes. Solo empezó la DOGU, por cierto, este embajador, a activar allá la contrarrevolución, y empezó a cambiar la matriz mediática de tal manera que Nicaragua es un infierno, una dictadura feroz, donde se meten presos candidatos a la presidencia. Por cierto que no eran candidatos ninguno de los que metieron presos. Todos recibían dinero de Estados Unidos, de la NET, del Comando Sur, ¿verdad?, para desestabilizar el gobierno. Entonces, ¿qué pasó con el tema? Porque la gente dice, bueno, ¿y por qué se llevó a Eval y a... ¿quién es el otro que está refugiado allá? Cardona, ¿quién es el otro? No, Lisandro, creo que está en Nicaragua. No me acuerdo. Dijeron que Lisandro... Han hablado de 4 personas, pero bueno. Yo hablé con algunos funcionarios nicaragüenses, obviamente voy a ser prudente con quienes. Me dijeron, fíjate que el presidente Daniel ni se entera de esos procesos de nacionalización que causaron en el 2011. Y fíjate que en esa semana, del 2020, perdón, esa semana, Daniel estaba firmando tratos militares con Rusia para traer más tanques, para tener más cooperación militar. Nosotros, por cierto, estábamos en ejercicios militares en toda la región, sin Nicaragua, ¿verdad? Entonces, yo pienso, si Daniel ahorita está hablando con Putin para que le mande tanque y todo, ¿será que Daniel está preocupado porque está ahí Eval Díaz? O sea, son como así, miren, la diferencia. Recordemos una cosa, Gilberto, que también en su momento expresidentes de El Salvador que fueron solicitados por la justicia se fueron a refugiar a Nicaragua. Perseguidos por Bukele. Mira lo que le está pasando también a Cristina Fernández ahora mismo, perseguida también. Voy a leer la gente, la gente está reaccionando. Raúl, buen día. Qué raro que Gilberto Ríos siempre dice siempre dice no ha sido empleado y no tiene interés hace años defendiendo a los comunistas. ¿Cómo subsiste? Dice Rafael Rivera. Trabajando. Es que los trabajadores tenemos que trabajar para comer. Bueno, buenos días. Sí. Este es el problema de la izquierda, solo creen tener la verdad. Hay varios personajes mentados en el Distrito Sur de Nueva York del Partido Libre. Dígale, que Gilberto. Lo lleven. Si hay extradición todavía y si están metidos en narcotráfico, por favor, que lo lleven ya, ayer. No sé por qué han empezado solo con nacionalistas. El abogado Octavio Pineda saluda al licenciado Valladares, igual a los panelistas, en particular a mi distinguido amigo Germán Leisler. El Consejo de Seguridad no puede convertirse en un instrumento político de los que gobiernan como sucedió por 12 años. En ese sentido, la discusión de la ley debe ser amplia y con participación de todos los sectores afectados e involucrados. Es importante que no exista subordinación de los poderes legislativo y judicial al Ejecutivo vía este instrumento, pero tampoco debe convertirse el Ejecutivo en un Estado policial donde se perseguirá a los que critiquemos los errores del gobierno, dice el abogado Octavio Pineda. Y yo quería cerrar el tema anterior solo diciendo, y para que la gente que nos dice que ustedes quieren estar como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela, y esos 3 países están mejor que Honduras también, ¿verdad? Eso es como una generalización que se ha hecho y que parece que no se ha estudiado la situación económica de estos países, sobre todo de las clases populares. En el caso de Nicaragua es extraordinario en muchos elementos. Yo creo que hay que estudiarlo de cerca, además porque es un país del que podemos aprender mucho.
Buenos días, licenciado. ¿Cómo es posible que Gilberto ataque a la doctora Castellano solo por tener una posición distinta? Antes, cuando ella era crítica al Partido Nacional, era buena. No. Ahora que los critica a ellos es malo. También eso no tiene otro nombre más que hipocresía, Manuel Díaz. Siempre le ataqué, de hecho, siempre me pareció un personaje ficticio creado por la cooperación, ¿verdad? Muy selectiva con el tema de los casos de corrupción que señalaba. Aplaudíamos todas las investigaciones que salían, eso sí, ¿verdad? Porque evidenciaban, pero evidentemente estaban dirigidas, evidentemente tenían una intencionalidad política y por eso siempre la criticamos, ¿verdad? Y ahora más, ¿verdad? Porque se evidencia más su agenda todavía, como la de la ASJ. Ayer la ASJ me bloqueó, por cierto, en un foro que tenía ahí en internet, me bloquearon, ¿verdad? Tenían representantes de los escuálidos en Venezuela, de la contra de Nicaragua, de los gusanos de Miami, un foro más ideológico, una verdadera, bueno, es una aberración, ¿verdad? Ese es el papel de la SJ, ¿verdad? Ese es el papel del CNA, son instrumentos políticos, ¿verdad? Bien definidos ideológicamente a la derecha. Claro. ¿Cómo así? Son instrumentos creados por la derecha, instrumentalizados por la derecha. ¿No comparte conmigo, Raúl? Me gustaría escuchar su criterio. No, quería que me aclarara cuando dijo que fue creado, que Gabriela, la señora... Bueno, ¿quién la eligió? Pues, ¿de dónde salió? ¿En qué proceso? Eso es, bueno, además que funcionaria pública, deberíamos conocer un poco su proceso. Yo creo que sí quisiera hacer una acotación aquí. Mira, tú estás indicando todo el tema de que si son tanques ideológicos, que si son construcciones de la derecha. Bueno, tienen la libertad de hacerlo porque esa es su visión y su ideología. Que no se abanderen con la imparcialidad. Claro, eso es todo. Claro, entonces vamos al punto. Tú mismo lo dijiste. O sea, va a ser imposible que el gobierno no confronte porque eso es un tema de choque de ideologías. Y de interés, pero entonces vamos al punto. De interés. Tú conoces, sí, pero vamos al tema. Sí. Tú conoces ese meme que anda por ahí de que dice el tema de los puntos de vista que son fundamentales en esto, de un tipo que está en una isla desierta, chiquitita, ¿va? Y dice, un barco, dice, ¿va? Porque viene una lancha por ahí, y el de la lancha dice, tierra, por fin, ¿va? ¿Me entendés? O sea, cada quien va a tener una perspectiva, pero el valor fundamental de los líderes políticos va a ser que cuando encuentren una situación de esa manera, encuentren el elemento que nos una. Porque si te quedas creyendo que viene un barco o te quedas creyendo que eso era tierra, nos vamos a fregar. Carlos. ¿Me explico? Sí, bueno, hay un punto, Raúl, que ha causado cierto grado de discusión y de nube de polvo en relación a esta ley. Ayer que escuchaba al analista activista, Edgardo Rodríguez, hablar de la Agenda Nacional de Riesgos. Sí, la próxima vez hay que traer a Mercedes Arabia mejor. Edgardo cada día está peor. Lo está viendo, estoy viendo, Edgardo, me escribió de poco. Saludos, Edgardo. Saludos. La Agenda Nacional de Riesgos es una cuestión que toda ley vinculada a asuntos de defensa y seguridad tiene. Todos los países del mundo tienen una Agenda Nacional de Riesgos, porque ahí derivan precisamente las directrices para las políticas públicas de inteligencia y de seguridad. El pecado está en el abuso. Por ejemplo, si yo voy a intervenirle las comunicaciones a toda persona que adversa mi gestión como gobierno, es incorrecto. Si yo voy a utilizar la información recabada como inteligencia para chantajear a mis opositores, es incorrecto, que eso era una usanza muy acostumbrada del gobierno de Juan Orlando. Él utilizaba el chantaje como material de presión para que lo apoyaran. Es decir, si vos no me apoyás, mira, yo te sé 2 que 3 tamalitos que tenés guardados ahí, ¿verdad? ¿Querés que te los saque o cómo? ¿Me vas a apoyar? Bueno, ni modo, ¿verdad? Y si no, miremos dónde terminó el hombre, pues. Allá está donde tiene que estar. Entonces, esos son los pecados donde no debemos de caer dentro de la utilización de herramientas de inteligencia en la recabación de información, que sirvan para prevenir ataques al territorio, a la seguridad interior, pero no para granjearme voluntades a fuerza de personas que no están de acuerdo con mi punto de vista. Ese es el punto. La Agenda Nacional de Riesgos existe aquí y en cualquier lado del mundo. Por cierto que Luis Zelaya tuiteó ayer, yo le mandé ahorita a Raúl el enlace del Twitter de Luis Zelaya con respecto a la ley de defensa, me pareció muy oportuna su manifestación, ¿verdad? Porque ¿qué dijo? No lo escuché, perdona. Fíjate que yo creo que no se difundió mucho el Twitter, pero no sé si tal vez la producción nos ayuda a ir, Yo lo voy a poner. porque
A ver, dice, con la actual ley de Consejo de Defensa y Seguridad, Juan Orlando, en el caso de Kevin Solórzano, me intervino el teléfono sin orden judicial, nos intimidó a mí y a otros, que muchos se dieron, pone, para que abandonáramos nuestra lucha por la inocencia, creó una dinastía de poder absoluto o no, criticando el Twitter de Gabriela Castellanos, justamente o sea, si lo pueden subir un poquito, porque miren el papel de Gabriela Castellanos, ese Twitter de ayer es, ay Dios mío, por eso le digo, miren otra que ya llegó al nivel de Mercedes Aral, ¿verdad? De los activistas, pues, para no estigmatizar a la pobre eso señora. se lo leí hace poco, por eso la reacción. Sí, entonces la verdad es que sí, penoso, pues, ¿a quién está representando Gabriela Castellanos? Al poder establecido, ¿verdad? A un sector del poder establecido. Entonces, a mí me parece que eso ya no se debe permitir, pues, sobre todo porque recibe presupuesto estatal. Es que ese es el tema, que recibe presupuesto estatal. O sea, si fuera independiente, yo puedo tuitear lo que quiera. Si yo, por ejemplo, yo no recibo dinero del Estado, de ningún tipo, ni del partido, ni de nada. Yo puedo tener un criterio independiente y tuitear lo que... Pero ese es dinero mío, es dinero de ustedes, pues, y es un posicionamiento político claro, pues. Entonces, esta institución es la verdad. Yo sí cuestionaría ese no es el papel del CNA. Pues. Vaya, para ponerlo en otros términos, le agradezco la ese no es el papel. Lo de ellos es perseguir temas de corrupción, líneas de investigación. Sí, eso ya es política pura, pues. Sí, que saque la bandera del Partido Nacional, entonces Gabriela Castellanos. Política. Sí. Mira que ahora que dijiste política, se me quedó en el tintero eso. Sí. El uso de lo del idioma, por ejemplo. Puedes revisar, ¿va? Política, y todo te va a dar políticas de Estado, políticas de empresas, política, pues. Acción. Pero estaba escuchando y vi, me parece, en un proyecto de ley que decían que iban a proteger a las políticas y los políticos. Eso es un error, ¿va? Claro. Si está en una ley, eso es un error, ¿va? Porque no se puede decir políticas a mujeres porque es una palabra que sirve para determinar algo muy particular. Creo ¿va? que era Vicente Fox, si mal no me acuerdo, que en los discursos había agarrado campesinos y campesinas, alumnas y alumnos. Entonces se le hacía el discurso como, en vez de ser de 10 minutos, se le hacía como de 50, porque todo le tenía que meter el género ahí. Sí, entonces al final entramos en una situación complicada. Pero era un macho de marca también, ¿verdad? Sí, pero una vez en un discurso, imagínate, el presidente de México una vez en un discurso dijo a las personas, dijo algo así como, estaba hablando de una proporción de qué cantidad de la población mexicana tenía lavadoras de ropa, ¿no? Sí. Y decía, pero no estoy hablando de lavadoras de 4 patas, de 2 patas, dijo, sino de 4. Sí, es una bestia. Sí, entonces, él no puede ser referente de nada, Vicente Fox. Así dijo, ahí está en YouTube, búsquenlo. Sí. Acuérdense que decían que Marta Sagún era la que mandaba. Sí. También. El expresidente Porfirio en su momento, dijo que este Consejo de Defensa y Seguridad estaba formado por los jinetes del apocalipsis. Y de hecho... Que de ahí surgió el juzgamiento de Rosa. De ahí surgió el juzgamiento de la ex primera dama, hoy en un hospital ahí en Comayagüela, producto de una crisis que tuvo el viernes. Sí, lo escuché. ¿Cómo manejarse esto para... un expresidente el que acusó en ese momento a quienes integraban ese Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que en mi opinión debe ser eso, ¿va? De seguridad nacional, debe estar bien constituido, bien planteado y con los ideales de lo mejor para el país. Eso es lo que esperamos. Sí, es que lo que pasa es que hay que diferenciar una cosa, Raúl. Cuando estamos hablando de un Consejo de Defensa y Seguridad, es en esencia como lo está proponiendo la reforma de la ley. De la manera que está estructurado hasta este momento, es un Consejo de Estado, porque están los 3 poderes involucrados, ¿verdad? Está el fiscal también, que es la parte prosecutora. Entonces, ahí se pueden tomar decisiones oscuras en contra de determinada persona, protegidos por la secretividad de las reuniones y del contenido y todo. Pero si yo solamente digo, votemos, presidente de la Corte, votemos fiscal, usted instruye el requerimiento, usted juzga, me la declara culpable, y usted hace y se acabó, el arroz ya se coció, pues. Entonces, esas son las cosas que no deben de darse, los abusos, pues, porque para eso existen los pesos y contrapesos dentro de la democracia, donde la justicia no tiene que perder la naturaleza para la cual, pues, es ejercida por un poder judicial y un ente acusador, que es la Fiscalía, que tiene que manejar, hombre, si en la ley del Ministerio Público, si mal no me acuerdo, son como 14 o 15 principios que existen. Y aquí el único principio que maneja la Fiscalía por lo general es el principio acusatorio, el de objetividad, el de legalidad, y todos los demás que tiene como que se les olvidan, solo es acusar, 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 acusar.
Y hay ciertas partes donde si yo sé que la prueba recabada dentro de la investigación no me da para emitir un requerimiento, que sé que voy a ir a fracasar en el juicio y voy a gastar recursos del Estado de mala forma, hombre, el principio de objetividad me tiene que decir, no acuse, ¿verdad? O se crean instrumentos como el que se está luchando ahorita, de la ley de colaboración eficaz, que bien dijo el fiscal de UFERCO ayer, que es positivo la creación de un tipo de figura como esta. Deben tener cuidado con eso. Pero que mire, me han contado, no va a ser efectiva mientras no se derogue. Me han contado unas historias de eso de colaboración eficaz peligrosa. Deben analizarlo bien. Es que esto es parecido, Raúl, al tema que se da en Estados Unidos, por ejemplo. Ah, correcto, a eso me refiero. Cuando... Es que, sí, allá podemos medio ver que hay confianza en eso porque hay un sistema de justicia estable y aún allá hay problemas. Y terribles. Sí, no digamos acá. Es la historia de un tipo que le vendió su historia como narco a otro y fue a decirlo a la corte y el acusado decía, yo no conozco a ese hombre. ¿Ah? Sí. Eso es un tema delicado. Son falencias dentro del sistema, yo no le puedo negar. Si eso pasa en Estados Unidos, en todos lados se cuecen habas. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí me dice el vicecanciller Tony García, una dinastía es una secuencia de gobernantes de la misma familia. Se requiere el transcurso del tiempo y generaciones. Sorprendido que Gabriela Castellanos haya usado ese término, dice el vicecanciller Tony García. Muy bien. Saludos, Antonio. Bien, aquí está don Omar García, analista también. Las posiciones partidarias han tenido zig-zag ideológicas, pero históricamente siempre chocan. Esto con el anarquismo, antisistema del status quo. El anarquismo choca con la izquierda en el poder al final y la derecha en el poder desde un inicio. Siempre terminan chocando. Pienso que en Honduras, en vista del cuasi estado fallido que ha creado una democracia fallida, requiere ajuste, puesto estamos ante una tormenta de antiestado alimentada por crimen organizado y narcotráfico. El país ha estado ubicado a la derecha históricamente y creo repararlo deberá transitar por tratamiento no invasivo como ser capitalismo democrático o más socialdemocracia. Menos izquierda, el hombre está bien definido el hombre. Luis León. Don Luis León dice, a mi parecer que lo que nos hace falta es consensos y diálogos. En Honduras cada sector quiere imponer su idea como verdad absoluta. Una ley es de aplicabilidad general. La mayoría deben estar de acuerdo con ella. Es correcto. Bueno, lo que están opinando todos. Me parece, por ejemplo, muy acertado, Raúl, el comentario que usted leyó ayer, ya para finalizar el programa, que fue el de don Pompeyo Bonilla, que él fue ministro de Seguridad en algún momento. Entonces, él siendo también del Partido Nacional, pero dijo claramente, o sea, es que esta es una cuestión que nunca debió haber sido, dijo, la inclusión del titular del Congreso, el titular de la Corte y del fiscal dentro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Entonces, lo tomamos de la perspectiva de una persona seria que ya ocupó un cargo dentro de la estructura de seguridad del Estado y que entiende el asunto de la separación de poderes que establece no solamente la Constitución de Honduras, sino que de todo Estado democrático sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Esa es la cuestión que Montesquieu estableció hace 350 años atrás de los pesos y contrapesos, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que entender eso para configurar el por qué una cuestión no debe darse, porque si tenemos subordinación de un poder del Estado hacia otro, hombre, no estamos en nada, porque se va a perder completamente la naturaleza y la funcionalidad de ese poder para con su responsabilidad con el pueblo. Del Estado liberal, ¿verdad? Me dice la abogada Larisa Barahona, que es miembro del colegio de la Junta Directiva. Buen día, Raúl. Muy bien los análisis de los panelistas. Es necesario la independencia de poderes y es necesario la ley de colaboración eficaz. Analicen bien esa ley de colaboración eficaz. Yo tengo, sí. Con tantas falencias que ha tenido en Honduras, ya les conté, la voy a contar. Si me permiten un puntito nada más. Yo no dudo que el tema que usted había apuntado antes se haya podido dar. O sea, son huecos que siempre quedan en toda ley y más en una ley de esta naturaleza. Pero en la experiencia de lo leído y de lo visto en cuanto a leyes de este tipo en funciones como Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos salvaguardan esta cuestión en el sentido de que si la información luego de analizada
resulta que tiene algún vicio de falsedad o de manipulación, la persona que la dio y que de repente por algún lapsus pudo haber sido beneficiada por proveer esta información falsa o manipulada, luego es procesada y se le deduce responsabilidad. Entonces el asunto donde no tenemos que caer acá en Honduras es el tema de la cultura del chisme, ¿verdad? O sea, no vamos a ir a... Es un poco tarde para eso. No, es que en Honduras, no chisme. No, le digo porque eso... Es una categoría institucional. Eso ocurrió mucho, por ejemplo, la cultura del chisme, y se lo digo porque yo tengo muy buenos amigos que fueron objeto de asuntos de depuración en la policía, por la lengua de otros altos oficiales que estuvieron presos. Los depuró la MS. Sí. Con eso me está dando la razón de lo que digo. Exactamente. Tiene toda la razón, sí. Ese es el punto. Me está dando la razón. La depuración fue llevada a cabo por una pandilla, que esa pandilla la acompañó, por cierto, Omar Rivera, ¿verdad? Y la ASJ, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, se dieron una gran cantidad de arbitrariedades, que es lo que dice Raúl. No hay una institucionalidad fuerte que pueda llegar a ser imparcial, al contrario, hay una institucionalidad totalmente parcializada. Y sin embargo, una de las principales lenguas, que me voy a obviar el nombre, después cayó preso. Después cayó preso. Y ahora está en libertad, y pretendió en algún momento decir que iba a regresar a trabajo de escritorio en la secretaría, y lo llamó al orden el ministro Savión, y le dijo, bueno, ¿cómo es que usted anda diciendo que va a regresar? Pero es que es cultura institucional, no sé si ustedes conocen la historia, un juez de distrito, no recuerdo el nombre, que fue destituido porque conoció el caso de una empresa que le había mandado un bolígrafo de regalo, y cayó por un chisme. Fíjese que al juez tal le mandaron un bolígrafo y está conociendo el caso, investigaron y lo destituyeron. Vemos categorías de chismes distintas y para qué fines, ¿va? Entonces, miren, yo lo que diría es que me preocupa, y vuelvo a repetir, no quiero caer en generalidades como decía Gilberto, pero quiero ser amplio en el sentido de que lo preocupante es que cuando vemos todos estos elementos, conociendo la cultura que tenemos en el país, conociendo la falta de institucionalidad, conociendo el irrespeto que tenemos de las leyes. Señores, es una realidad. Si teniendo leyes que dicen claramente X, Y, Z, les hemos dado vuelta totalmente, no digamos si quedan cosas con huecos. Solo déjame terminar esto. Entonces, que hay listas en todos lados del mundo. Está bien, bienvenido. Pero a mí lo que me preocupa es que la forma en que esto se presenta puede convertirse en un instrumento para fines políticos. Y eso no debe ser, porque repito, sin que tuviera huecos, lo pueden utilizar políticamente, no digamos si se los dejamos. Entonces hay que ser cuidadosos, eso me refiero. Aparte de eso, que tenemos que potenciar el asunto de que cualquier información o declaración testifical para estos fines tiene que ser reforzada con pruebas científicas, pues, porque si yo me voy a ir con la pura lengua, hombre, tenemos una falencia bien grave en la parte del proceso, pues, porque recordemos que quienes proveen este tipo de informaciones bajo una figura de colaboración eficaz, por lo general son gente que también está involucrada dentro del ilícito, y lo hacen con el espíritu de rebajarse su eventual condena, siendo colaboradores de la Fiscalía. Eso no es viable en nuestro país, lamentablemente, y si lo hace es viable, ni lo quiera Dios, que nos agarren persinados. Nos vamos, conclusiones, Carlos. No, pues como dije al principio, los cambios propuestos a la ley me parecen positivos, el sacar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Fiscalía, muy bien, porque eso pues alteraría un eventual proceso de acusación, de investigación y de juzgamiento de los componentes del Consejo tal y cual está estructurado en este momento. Positivo la inclusión del canciller también, del Procurador General del Estado, que se haya dictaminado dentro de la ley las fuentes de donde se recaba inteligencia, por ejemplo, aduanas, por ejemplo, política exterior, por ejemplo, se me olvida cómo fue el nombre que le reformaron ahorita a la Fuerza Nacional Antimaras, que tiene un nombre más largo ahora, pero una dirección policial, creo que es Antimaras y Crimen Organizado. Perfecto, que todo esto se dé. Me queda la duda el por qué la figura del refrendo del secretario ejecutivo o la secretaria ejecutiva
del Consejo para los nombramientos que pueda ejercer el titular del Poder Ejecutivo en su momento sobre el director de inteligencia, de la Policía Nacional, Policía Militar, Estado Mayor, etcétera. Siempre aclarando que estos nombramientos, si bien es cierto, son de libre remoción y nombramiento de parte del Poder Ejecutivo, siguen también los lineamientos establecidos en las leyes orgánicas de estas instituciones, entiéndase, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero sí, me parece positivo. Hay que trabajar mucho en el tema de la percepción por la confianza o desconfianza que genera el asunto que tocamos con Germán del nepotismo, cualquiera que sean las razones que se invoquen para establecerlo, y que el hecho de que lo hayan hecho anteriormente no valida como correcto que se vuelva a hacer, que se repita. Esa es una costumbre que debe cortarse, una práctica que debe cortarse, al igual que debe cortarse la práctica de estar proponiendo dispensa de debates cuando se discuten leyes en el Congreso. Si ya el 215 de la Constitución es claro y establece cuál es la técnica parlamentaria que se va a utilizar, hombre, el hecho de siquiera proponer la dispensa de los debates ya es anticonstitucional. Entonces dejemos de hacerlo, porque los debates tienen su espíritu, tienen su razón de ser, y es para filtrar las cosas que puedan estar mal redactadas dentro de la ley, que entren en choque con otras leyes, con la Constitución, con tratados internacionales, con principios de derechos humanos, etc. Entonces, esto es sano. Debe de darse para evitar conflictos posteriores. Gracias, abogado Carlos Padilla, abogado legislar. Bueno, yo ratificar todo lo que hemos indicado en el sentido de lograr un liderazgo que genere una cohesión en la sociedad, porque ese es el tipo de liderazgo que necesitamos. Y si bien pues Gilberto planteó claramente todas esas dificultades que se presentan, creo que debemos trabajar en esa dirección. Por ejemplo, como decía por ahí alguien, un pajarito elemental, mi querido Watson, toda la información que tú nos diste tan cercana al presidente Ortega tiene que ver con tu formación, con tu vinculación, con tus intereses y tu dirección, lo cual es totalmente válido, ¿verdad? No se asuste la gente de que piense esto, simplemente es un tema de vinculación. Pero al final, Se exploró el saludo. al final, El misil de vuelta. no, al final, No, a mí no me da pena. Yo apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional. A mí no me da pena. Los de derecha de Germán no asusten con los del gobierno. es que al final no tiene que ser nada de eso. Si me dejan terminar la idea, rescato el tema porque es un tema de formación, pero yo creo que debemos darle la bienvenida a los elementos que puedan dar situaciones. Porque, ¿qué decía yo? Miren, eso de tratar de dispensar los debates, incorrecto, ya lo mencionamos, el artículo 215 es totalmente correcto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Estamos en una situación gravísima en el país donde se necesita estudiar con mucho detenimiento cada paso que se da. Miren, ya me parece que fue gravísimo ese pacto de impunidad que se generó porque generó muchos conflictos y mucha división en la sociedad. El eliminar la ley de trabajo por hora sin una valoración de los eventos y efectos que podía tener, no porque sea buena o sea mala, sino que porque finalmente daba un nicho de cosas y no hay una sustitución para el mismo. O sea, pongo ejemplos solamente en el sentido de que se ocupa una enorme responsabilidad antes de tomar determinaciones, y si no se hace una segmentación de todo lo que necesito, al final vamos a producir un instrumento que inevitablemente, por la conducta que ha tenido nuestra clase política en general, repito, nadie se puede excluir de ese calificativo, esto puede terminar convirtiéndose en un instrumento político que va a generar más disrupción social que no necesitamos. Yo repito, cierro con esto, mi intención no es atacar, ni señalar, ni exponer, es simplemente que pongamos las barbas en remojo en el sentido de que construyamos una Honduras que camine en una dirección donde al final los instrumentos, sea cual sea, se hagan porque le van a servir a Honduras y no para que un grupito se apropie de ellos para intereses particulares. Gracias, abogado Germán Leixelar. Cerramos con don Gilberto Rico. Como 10 minutos me voy a tomar, pero bueno. Híjole. No, ya no hay tiempo. No, son bromas, voy a ser rápido. Bueno, primero, sí, decirle al PSH que no le haga flacos favores a la derecha del país, ¿verdad? Que no se alinee con el Partido Nacional. Eso no fue el espíritu de sus votantes. ¿El PSH? Sí, el Partido Salvador de Honduras, desgraciadamente alineado con el Partido Nacional,
frenando una necesidad de cambio, ¿verdad? A nivel de leyes estructurales del país, que son... No, es un consejo, ¿verdad? Yo tengo buena relación con Ligia. Ligia se ha portado, pues ahí sí como centro derecha, ¿no? Mira, Redondo prácticamente parece militante libre, se ha portado bien. Y por otro lado está Suyapa Figueroa, que bueno, yo creo que también se ha portado muy conservadora, ¿verdad? Y prácticamente su principal enemigo somos nosotros. Lo mismo María Luisa Borja, ¿verdad? Que me extraña verla en esas posiciones muy críticas. Comentarte, sí, que esta frase elemental, mi querido Watson, no aparece en toda la obra de Sir Arthur Conan Doyle, ¿verdad? Fue como una invención de la televisión. Te lo digo porque la leí completa, pero que es la obra de Sherlock Holmes. Y finalmente regalarle este libro a mi amigo Raúl Valladares, de haber sabido que había medio usted. Y lo hubiera, es un libro sobre la resistencia popular, que se escribió en una tesis de grado del amigo René Hernández, ¿verdad? Que es militante también de la causa de la resistencia. ¿Quién lo escribió? Es un cientista social, es un psicólogo con una maestría en ciencias sociales en Argentina, que hizo una serie de entrevistas durante la época de la formación del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y bueno, creo que lo vamos a tener a disposición en Editorial Guaymuras, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener sus ejemplares. Y bueno, le quiero regalar esta copia a Raúl, ¿verdad? Para que lo tenga. Y como le digo, si hubiera sabido, pues lo hubiera traído. Bueno, pero porque alguna vez Raúl me trae cachurecos y los cachurecos no leen, entonces ellos no les iba a traer. Pero Gilberto, nunca es tarde. Yo te pido dos, uno para mí y uno para mi padre. Excelente. Nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Era la deuda pública establecida ante la audiencia. Así es. Bien, gracias. Gracias a mis tres invitados, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de Canal 11 y Radiovisión Honduras. No nos cambien un momento. Mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día tienen un entretenido programa, un previo de lo que será a partir de las 10 de la mañana. Que estén bien.